Yo pensando aquí en mi casa, divisando tu carita en la pared. En el cuarto ya no hay nada. Esperando tu regreso, que tú vuelvas, mamacita, no me puedo contener. Hace frío, casi llega, se me paran los pelitos de la piel. Imagino ese gustico cada vez que tú me llamas y me dices, papi, ven. Mamacita, mira, tú me vuelves loco. Siento un gustico cuando me llevas lentamente al infinito. Y siento un gustico, hay amor cuando me pegas un besito. ¡Esa! Yo siento un gustico cuando te me acercas y si tú me besas pierdo la cabeza. Quiero amarte todo el día y que nos coja la noche. Levantarnos tempranito y seguir hasta las 12. Ay, ay, ay. Subiremos hasta el cielo y lo haremos bajo el mar. Ay, ay, ay. Ay, ay, Que mi ay. cama ya se queja. Voy tan distraído que dejé una llave abierta, no hay tema. Dime, mami, ¿cuál es el problema? Donde hay que buscarte, voy a pie hasta Venezuela. Tengo el celular prendido, yo necesito de tu Ay, amparo. ay, ay. Deja el drama, ve como tu dama. Este gusto, mami, no se acaba hasta mañana. Es que tú me vuelves loco, vida mía. Mi chiquita, no te apartes de mi ser. Quiero amarte con locura noche y día y besar tu cuerpo. Buenas hasta- tardes, con punto y coma. El programa de Juan Cruz Trifolio ya está en el aire. Y qué bueno que estamos en el aire para compartir con ustedes las informaciones de este día. Muchas cosas y sobre todo para orientar a este país y a los dominicanos que viven allá, que viven en Estados Unidos y en otras partes. Miren, hoy nosotros vamos a agradecer cualquier llamada de algunos de los dominicanos que nos ven en las islas que están en el Caribe, en las Antillas Menores. Ojalá que alguno de esos dominicanos que nos sintonizan en esa zona pueda comunicarse con nosotros para que nos diga cuál es la situación que se vive en las Antillas Menores por el huracán María. Vámonos de inmediato con la frase del día. La frase del día, como siempre, saludo para Popó, allá en el colmado Popó de Villa Altagracia. Y también quiero con esta frase saludar a Georgina Geraldino y su esposo Pedro. Georgina y Pedro, esa pareja es fiel a Con Punto y Coma. Ellos residen en Nueva York y siempre están en sintonía con este programa y lo graban y después lo reproducen para que la más gente lo vea. Así que Georgina y Pedro, nuestros saludos y muchas gracias por estar siempre con nosotros. La frase del día: las amistades de un hombre son una de las mejores medidas de su valía. Dale cráneo para que sepa cuánto vale cuando tiene buenos amigos. Dale cráneo, te lo repito. Señores, muchas cosas en este momento, mucha preocupación porque se está hablando del huracán María que está azotando varias comunidades de las Antillas Menores. Y el Centro Nacional de Huracanes prevé efectos de María en el país para el miércoles, aunque el Centro Nacional de Huracanes está dando una proyección que, según dice el meteorólogo John Morales, quien es uno de los expertos que más acerta cuando hay este tipo de fenómenos, dice que los dominicanos debemos coger con pinza lo que está diciendo el Centro de Huracanes de los Estados Unidos, porque las proyecciones que hacen en Europa lo sitúan un poquito más cerca de República Dominicana. Entonces, dice John Morales que el país debe estar bien atento a este fenómeno y no debe confiarse de que estén diciendo que no va a pasar. ¿Por qué? Porque este país ha visto
algunas sorpresas. Además, el huracán María se prevé que va a impactar a Puerto Rico, que el ojo va a cruzar por Puerto Rico. Entonces, cuando un fenómeno como este impacta una isla como Puerto Rico, cuando sale de ahí, no se puede determinar por dónde va a salir, para dónde va a coger. Porque muchas veces, cuando están en tierra, varían. Por eso hay que estar atento en lo que pase el miércoles con Puerto Rico para ver qué se puede sentir en República Dominicana. De todas maneras, dice el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos que los efectos de este huracán se sentirían en el país a partir del miércoles. Cancelan los primeros vuelos desde y hacia República Dominicana por el huracán María. Fueron cancelados varios vuelos ya por este huracán María hacia República Dominicana. También canceló hoy su viaje hacia Puerto Rico el ferry. El ferry anunció que está cancelado su viaje desde República Dominicana hacia Puerto Rico hasta que mejoren las condiciones por los efectos que estaría provocando el huracán María. Huracán María pone su ojo sobre Puerto Rico y hay preocupación en la isla de Puerto Rico porque todavía no se repone de los efectos que le dejó Irma y ya este huracán prevé que va a pasar con su ojo por Puerto Rico, causando grandes daños. Pero ya María pasó por Dominica. Dominica, que es una pequeña isla en donde viven unas 75,000 personas, quedó devastada. Ahí no quedó nada. E incluso la casa del primer ministro de Dominica se le llevó el techo. El primer ministro estaba informando por las redes sociales del huracán y todo, y en una informa, ay, pero se me fue el techo de la casa, he quedado desamparado. El primer ministro, al poco rato el primer ministro dice, ya vinieron y me rescataron. O sea, hasta la casa del primer ministro. Señores, pero hay una noticia de último minuto que estamos siguiendo en este momento y es un fuerte terremoto que ha sacudido a México. No tienen imágenes los muchachos por ahí de lo que está pasando en México en este momento. El terremoto que sucedió esta tarde en México tumbó numerosos edificios. Algo que uno dice, pero ¿cómo es posible que pase? Muchos edificios derrumbados. Hay una gran cantidad de muertos. Hay una gran cantidad de muertos en México por este terremoto que según los primeros informes fue de 7.1 en la escala de Richter. Vamos a esperar a ver cuál será el balance trágico, porque hemos visto imágenes que han llegado por diversos medios de edificios cayendo por este terremoto de esta tarde en México. Algo que uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que un edificio caiga completo así? Yo vi uno de 4 plantas que se desplomó y como ese hay varios edificios en México que han caído en un terremoto de 7.1 ocurrido en la tarde de hoy. El Servicio Nacional de Salud admite que 402 médicos no han recibido aumentos por errores, pero dice que eso se está revisando y que se va a colocar el aumento a todo el mundo, que no es que hay interés de dejar a nadie sin aumento, que es que hubo algunas dificultades en los cambios y cosas y se está arreglando la situación. Así que parece que los médicos se han desesperado en llamar a huelga por adelantado. Oposición no reconocerá reformas electorales impuestas por el PLD. Fueron ante la Junta Central Electoral un grupo de partidos de la oposición
a advertir a la Junta que ellos no van a admitir que el PLD imponga una ley de partido a su conveniencia, que ellos quieren una ley de partido que sea consensuada entre todos los actores, como debe ser. Padres de niños abusados por sacerdote Gil demandarán Iglesia Católica. Vamos a ver qué va a pasar con la iglesia cuando demanden la iglesia. La iglesia tendrá que pagar por los errores de este sacerdote. Hospital Gautier, Salvador B. Gautier, el famoso hospital de Santo Domingo, agoniza. Las deudas lo ahogan, casi está al colapsar ese hospital que tanto bien le ha dado a este país. El Ministerio de Educación afirma irregularidades de maestros representaban 648 millones de pesos al año. O sea, 648 millones de pesos, eso solamente en maestros. Pero miren lo que está pasando en educación. Hay ahora mismo interés del ministerio de resolver el asunto de la nómina de los maestros. Entonces, una vez termine con el saneamiento de esa nómina de los maestros, van para la nómina del sector administrativo, que ahí están los conserjes, los choferes, las secretarias, todos esos que laboran en educación en esa área. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Miren, el lío que tiene la ADP y que tienen diversos sectores ahora es en busca de que esa limpieza no llegue al sector administrativo de educación. Ustedes saben por qué. Porque hay dirigentes de la ADP que tienen muchísimas conserjes en su casa, tienen conserjes en su casa y tienen gente de pago por educación en su casa. Dirigentes de la ADP, funcionarios del gobierno que tienen gente cobrando en educación cargado a ellos, que cuando se haga la limpieza en la nómina del sector administrativo, miren, eso va a ser grande, porque ahí es que hay muchos dislocamientos de gente que cobra en una escuela pero nunca ha ido a esa escuela. Entonces, a eso es que se está apostando. Hay sectores hasta del mismo gobierno, intentando desacreditar la labor que está haciendo con eficiencia el ministro de Educación. ¿Por qué? Porque hay sectores que se van a ver perjudicados cuando se limpie la nómina y se pase y se dé la limpieza que hay que dar en el sector administrativo de educación. Entonces, ahí no quieren que llegue. Hay gente de la ADP que no quiere que eso llegue, porque también la ADP tiene su culpa, tiene su gente que le hacen servicio y que son pagos por educación de manera irregular. Pero también hay muchísimos dirigentes políticos que tienen gente que trabajan con ellos en otra parte, pero cobran en educación. Entonces, a eso es que están apostando, a que no llegue esa limpieza a esa nómina. Y yo creo que es momento de que el país apoye esta gestión de educación para que se haga esa limpieza, porque ese despilfarro que hay ahí hay que exterminarlo. ¿Cómo que me callo? Sí, me voy a callar para dar paso a otra información, porque si sigo hablando de lo de educación voy a tener que mencionar a nombre de mucha gente que está atentando contra este sistema que se está implementando ahora en educación, que es la limpieza de la nómina. Ojalá que todas las instituciones del gobierno comiencen a hacer eso mismo, comiencen a hacer transparente su nómina, comiencen a sacar el que haya que sacar de ahí. ¿Ustedes saben por qué? Porque son muchos los que se están haciendo ricos. Ricos, ¿usted sabe cómo? Cobrando o poniendo gente a cobrar para que le den la mitad del sueldo a ellos. Todavía eso se da en el gobierno. Gente que pone a un fulano a cobrar para que le tenga que dar la mitad del sueldo. Y eso existe en muchas instituciones. Pero ¿cuándo es que las van a limpiar? ¿Cuándo es? Entonces, también el Ministerio de Educación
tiene que resolver el caso de algunos profesores que por un manejo malo que se ha hecho ahí adentro en educación, que el ministro tiene que tener cuidado, porque ahí adentro en educación hay gente dañando el proceso y metiendo profesores que no deben estar metidos en el bloqueo para desacreditar el proceso. Pero todo eso es porque no quieren que el proceso llegue donde tiene que llegar, que es al área administrativa, porque ahí es que están las grandes botellas. Ahí es que hay botellas de verdad en educación. Y la promesa que ha hecho el ministro a través de su vocero, el eficiente Miguel Medina, es que ese proceso va para adelante y que se va a hacer también en el área administrativa para detectar todo lo que hay. Vamos a pasar ahora con Ramón Mercedes, que nos tiene otras informaciones desde Nueva York. Adelante, Ramón Mercedes. Buenas tardes a los amigos de televidentes en la República Dominicana y todo el universo del programa con punto y coma que se transmite por Supercanal. Las noticias desde la capital del mundo, Nueva York. Los constantes tiroteos a cualquier hora del día en Newark, capital de Nueva Jersey, han convertido la ciudad en muy peligrosa para sus 282,000 habitantes. En lo que va del presente año, en Newark han ocurrido 183 tiroteos no mortales en comparación con los 144 ocurridos durante el 2016 para un aumento del 27%. La policía ha incautado 363 armas de fuego y ha efectuado 233 arrestos. Este año han ocurrido 48 asesinatos y durante el 2016 fueron 69 para un total de 21 crímenes menos. Las víctimas no mortales de la balacera se contabilizaron en 246, un aumento alarmante del 33% si se compara con las 185 para el mismo periodo de tiempo durante el 2016. Las disputas personales y de drogas son las principales causas de los tiroteos y asesinatos con arma de fuego. En otra información, el concejal por el Alto Manhattan y Dani Rodríguez, junto a líderes comunitarios y ciudadanos comunes, efectuaron el pasado fin de semana un masivo acto en la iglesia Santa Cruz para ratificar su apoyo a Amanda Morales y sus 3 hijos al cumplir su primer mes como refugiada en dicho templo católico. El padre Luis Barrios, párroco de la iglesia ubicada en la avenida Fort Washington con la calle 179 y quien acogió a Morales para evitarse que fuera deportada por inmigración a Guatemala junto a sus hijos nacidos en Estados Unidos, Dulce de 9 años, Daniela de 8 y David de 2, reiteró que no podemos ser indiferentes al sufrimiento humano. Estamos cumpliendo un deber con Amanda y los documentados e indocumentados que no pidan permiso a ninguna iglesia santuario, porque es un deber de cualquier institución que represente a Dios acoger los hijos de Dios. Informando desde Nueva York, Ramón Mercedes. Muchas gracias a Ramón Mercedes desde Nueva York. Bueno, esa es una situación difícil para esa señora. Vamos a pasar ahora con Catherine Michel, que como siempre nos tiene consejos muy interesantes. Adelante, Catherine. Hola, yo soy Catherine Michel y hoy vuelvo a conversar con nuestro médico veterinario al cual quiero preguntarle, doctor Javier Pineda, ¿es cierto que patada de mula no duele? Bueno, eso no es cierto, sí duelen y me han dado mulas a mí. La mula, cuando hablamos de que la patada de mula no duele, es por la sencilla razón de que si el caballo, eso con relación también a la yegua, si el caballo se le está montando a la yegua, bueno, por el instinto de reproducción, él aguanta unas pataditas para montársele. Por igual, las mulas no se reproducen, pero eso es un dicho popular. Gracias, doctor Pineda. Es innegable que hemos aprendido mucho. Yo soy Catherine Michel y prometo que muy pronto vamos a tratar otro tema interesante, con punto y coma. Bueno, como de costumbre, aquí en Con Punto y Coma los martes está el doctor Antonio Contreras. Antes de comenzar con el doctor, quiero tomar un momentito para informar
que ya se han confirmado cerca de 50 muertos en el terremoto ocurrido esta tarde en México, específicamente en Morelos. Ya se han confirmado casi 50 muertos. Este terremoto, que tuvo una magnitud de 7.1 en la escala de Richter, sacudió a México con violencia y se sintió en gran parte del centro del país y derrumbó numerosos edificios y creó una situación difícil, muy difícil en ese estado. En la Ciudad de México, un total de 27 edificios fueron destruidos en la capital mexicana y se teme que en esos derrumbes de edificios haya decenas de personas atrapadas. Ya los equipos de rescate en México, que son especialistas en eso, los llamados topos de México, son especialistas y comenzaron su trabajo buscando sobrevivientes bajo los escombros de edificios que han colapsado. En Morelos, donde se significó, estaba el epicentro de este fuerte terremoto, ya ahí se han registrado, se han contabilizado casi 50 muertos, mientras que en el estado de México también se han confirmado algunas víctimas mortales. En el estado de Morelos, el mayor número de fallecidos se registró en la localidad de Jujutla, informó el gobernador Graco Ramírez a través del Twitter. En Cuernavacas, la capital de Morelos, hay 4 personas sin vida. En otra zona de México también se sintió este fuerte terremoto que sorprendió a México en la tarde de este martes. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, dominicano. Buenas tardes. Acompañando a ese pueblo valioso y glorioso, y que tengo muchos amigos allá en México, acompañándolo en su dolor, porque apenas esta tarde tuvimos ese fenómeno de la naturaleza que ha traumatizado al pueblo mexicano. Doctor, y acompañamos su dolor a cada una de los familiares de la víctima. Que es el terremoto muy diferente al huracán, porque es que el terremoto no se prevé, no avisa, sorprende. Ese terremoto sorprendió esta tarde a México. No se pueden tomar la medida como en el caso de lo que nosotros esperamos el jueves aquí en República Dominicana, María, que ya nosotros podemos prepararnos, preparar a la población dominicana para enfrentar los efectos que puede producir María. En el caso de los terremotos, no es una preparación tan sencilla, es una preparación fundamentalmente institucional. Ahora, me llama la atención cómo en México, que es una nación donde los terremotos han causado estragos a través de la historia, ¿por qué se desplomaron tantos edificios? Me queda como ese interrogante, porque hay zonas, por ejemplo en Japón, donde ya los edificios, es difícil que caigan con un terremoto porque se han preparado para eso. Entonces México, que también es una zona de muchos terremotos, yo suponía que los edificios estaban construidos a prueba de sismo y que tenían cierta resistencia, pero este de sismo... Es una política de Estado, hay que diferenciar esas donaciones, hay que ver los gobiernos que ha tenido México en los últimos 40 años y ver lo que han hecho, y a diferencia de esta nación que usted está mencionando, son gobiernos totalmente diferentes, políticas totalmente diferentes, y por eso tenemos esos estragos cuando tenemos un fenómeno de esta magnitud. Me pareció, cuando vi lo que pasó en México esta tarde, a lo que sucedió en Haití, en el 2010, que cayeron numerosos edificios. Doctor, pero vamos a hablar de medicamentos,
de enfermedades, Vamos a hablar de de cura. salud, que también esto es parte de salud. Hoy vamos a hablar de infecciones vaginales versus sonoterapia. Infecciones vaginales. Esas infecciones, doctor, que son tan frecuentes en nuestro país y que tantas dificultades han causado a la mujer y tantas mujeres que han tenido que operarse para poder solucionar este tipo de malestar. Sí, mira, las infecciones vaginales son una infección de este órgano tan importante que es parte del órgano reproductor de la mujer, que en algún momento todas las mujeres han padecido algún tipo de infección. Una de las características de esta infección son las secreciones. Las niñas, las muchachas en su estado de la pubertad, pueden tener un tipo de secreción, una secreción transparente, como si fuera clara de huevo. Esas secreciones nosotros podríamos llamarlas normales, pero cuando tenemos secreciones como las que ustedes están viendo en pantalla, ya unas secreciones amarillentas, unas secreciones verdosas, unas secreciones, como dicen algunos autores, con olor a salado, con dolor, irritación, picazón, pues entonces nosotros estamos hablando de que esta paciente tiene una infección a nivel vaginal, que se va a producir fundamentalmente por dos razones. Se produce en las mujeres que están activamente sexual, y la otra contraparte cuando no hay una manipulación adecuada de la área genital. Es decir, la fuente principal de infección en el ser humano, en la mujer, es el colon. Es decir, bacterias que habitan normalmente en el colon, cuando la mujer se manipula en el aseo, arrastra esa bacteria de la parte posterior a la parte anterior y entonces produce lo que ustedes están viendo en pantalla, una infección. Una de estas bacterias que aparece, que siempre está en el intestino del individuo, es la Escherichia coli. Cuando esa Escherichia coli, la mujer cuando está higienizándose, la arrastra a la cavidad vaginal, entonces tiende a producirle una infección vaginal, porque no es el hábitat de esa bacteria la vagina, sino en el recto, y por eso entonces cambia el pH de la vagina y produce una infección vaginal. Más adelante vamos a estar dando el tic perfecto para que usted pueda contrarrestar esta enfermedad antes de que se complique. La infección vaginal puede curarse y evitarse. Así que no mueva la sintonía, porque el doctor le va a decir cómo se evita y cómo se cura la infección vaginal. Seguimos aquí con Punto y Coma, el programa de Juan Cruz Trifolio. Quiero, antes de continuar conversando con el doctor Contreras, informarles que si usted quiere vestir a la moda, si usted quiere vestir así como está el doctor hoy de elegante, usted vio cómo está el doctor elegante,
pues yo les recomiendo pasar por Cheche's Fashion. Sastrería Boutique, el arte de vestir a la moda. Cheche's Fashion, en la avenida Venezuela, esquina Puerto Rico, en el segundo nivel, ahí está Cheche's Fashion, frente a frente al colegio Adventista Osama. Cheche's Fashion. Usted puede llamar a Cheche ahora mismo y hacer su pedido. Llámelo al celular 809-775-2524. Cheche's Fashion, el arte de vestir a la moda. Estamos dando seguimiento también al terremoto ocurrido esta tarde en México. Ya las autoridades han confirmado que el epicentro de este terremoto estuvo en el estado de Morelos y precisamente en la parte central de Morelos. Y señores, lo que ha pasado es increíble, muchos edificios caídos y un pánico tremendo en gran parte de México con este terremoto que ya oficialmente ha dejado más de 50 muertos, mal contados, dicen por aquí, porque cuando se remuevan todos los escombros, esos edificios que han colapsado, que son varios en diversas zonas, pues este dato de víctimas podría aumentar. El terremoto tuvo su epicentro, como dije, en el centro de Morelos y se registró a 57 kilómetros de profundidad. Por eso, este poder destructivo, porque fue prácticamente arriba, en la superficie, que ocurre este fuerte terremoto que sacudió esta tarde a México. Doctor, estaba usted hablando de infección vaginal. La infección vaginal, ¿cómo se puede prevenir o curar? Mira, la mejor forma, el mejor tratamiento que existe para cualquier tipo de enfermedad es la medicina preventiva. Y una de las formas de prevenirla es la mujer evitar la promiscuidad sexual y mantener una buena higiene. Eso es fundamental, la promiscuidad sexual y la higiene. Y lo que ustedes están viendo en pantalla, hacer un diagnóstico temprano, que la mujer acuda a su médico, a su